El hablar del Copili Quetzali, conocido como penacho de Moctezuma, es hablar de nuestras raíces, es hablar de nuestra identidad, es hablar de saber quiénes somos, de dónde venimos, el por qué y para qué estamos aquí. Y es importante saber que la corona de plumas de Quetzal, Copili Quetzali, solamente la podía portar un maestro grado Quetzalcóatl. Y este maestro grado Quetzalcóatl era investido por una mujer, por una Cihuacóatl, por una mujer de conocimiento. Las 400 plumas de Quetzal representan el infinito y el color verde representa la naturaleza, representa el cosmos. Hay una profecía que cuando muere el último Quetzal, muere la naturaleza, porque efectivamente cuando un Quetzal defeca, nace un árbol. Pero hay algo muy importante también del Quetzal. El Quetzal es la única ave que no puede vivir en cautiverio, porque si es cautivada, muere de tristeza. Por eso representa la libertad. Y más que nada, el hablar de libertad, nosotros hablamos de una libertad del pueblo de México, de una libertad que fue cortada en la invasión europea. En el año de 1519, Moctezuma Xocoyotzin nunca regala la corona de plumas de Quetzal. Le es quitada por Hernán Cortés cuando es tomado prisionero, porque él no podía regalar lo que representaba la libertad y soberanía del pueblo de México, que más que nada es un ícono, no de poder, es un ícono de unidad. Y nosotros sabemos y estamos conscientes que va a regresar a México, porque es el tiempo y es el momento, y no hay otro tiempo. Muchas gracias por entrevistarnos, muchas gracias por estar aquí presentes aquí con nuestro hermano Choconostle, un luchador social, dicen activista, de muchos años, de mucho tiempo, que al final dicen que la esperanza muere al último y uno muere con esperanza. Este es un mensaje definitivamente para todos los mexicanos, ya que sabemos perfectamente los que estamos aquí en México y los que están fuera de él, que tenemos muchísimos problemas de todo tipo. ¿Y por qué llegan esos problemas? Porque cuando nosotros no tenemos una cultura propia, no conocemos absolutamente nuestros orígenes, lógicamente que no sabemos de dónde venimos y muchísimo menos vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces hay caos, hay destrucción, hay alcoholismo. El problema en México es muy sencillo, ignorancia. El problema en México es muy sencillo de resolver, conociendo. Hay que utilizar el sentido común y la lógica para poder conocer y amar estas culturas antiguas que están vivas entre los nuestros. Repito nuevamente, no han muerto, no son fósiles, están vivas en cualquier parte, en cualquier estado de la República Mexicana donde vayan. Hay gente indígena, lo que llaman indios, se encuentran en todos los lugares, en todos los sitios. Entonces los invito cordialmente, no solamente a que conozcan a México, sino a que lo amen y principalmente a que lo defiendan, porque si no lo defendemos, completa y absolutamente lo vamos a perder. ¿Y cómo lo vamos a defender? Aprendiendo. Solamente se puede amar aquello que se conoce. Entonces los invito cordial y absolutamente a que vean hacia adelante, vean hacia un futuro adelante y no piensen únicamente que todo se debe de dejar al gobierno o a los padres o a la gente anciana o a los niños o a los jóvenes. No, México somos todos, total y absolutamente, tanto mujeres como hombres. Por lo tanto, en una forma unida por medio de la corona de Moctezuma, debemos de hacer todo lo mejor para que este país maravilloso esté aún muchísimo mejor de lo que está, porque así como está no me agrada. Entonces también es mi país y quiero que esté mejor, y qué mejor que esté muy bien por medio de su cultura. Muchas gracias y que tengan una hermosa noche.